El vínculo madre-hijo. Yo también me voy a parar. Buenas tardes. Quisiera comenzar diciéndoles un poco los antecedentes de esta parte de la investigación que les voy a presentar. Esta es solamente una línea de una investigación que hicimos que duró aproximadamente 3 años, el cual se llamaba Las fantasías preconceptivas y su impacto en el vínculo madre-hijo. Lo que presento aquí solamente corresponde a la parte de los precursores del vínculo. Esa investigación que duró 3 años, estuvimos trabajando en una parte, la primera de recopilación de datos, posteriormente en una fase de intervención en la cual estuvimos aplicando talleres con mamás y bebés. La presentación que tenía preparada incluso traía las fotografías de los talleres, pero bueno, por cuestiones técnicas ya no lo encontré, no supe dónde quedó, les traigo ahora de esta, ¿no? Entonces, bueno, la última, por favor. Iniciaríamos comenzando con definir qué es el vínculo. Hay una serie de autores que definen este término y lo he considerado aquí desde la vertiente psicoanalítica y desde la vertiente de la teoría de Bowlby, y el vínculo lo definen como una capacidad de relación emocional con el otro que tiene componentes biológicos pero se manifiesta en el orden de lo simbólico, en el orden de lo psicológico. En otras palabras, es la capacidad de relación emocional del sujeto con sus objetos, con independencia de la distancia o de la cercanía en la que se encuentre. El vínculo comienza a formarse mucho antes, desde que el niño nazca, mucho antes, cuando en el momento de que la madre fantasea o se imagina cómo sería su hijo. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, los que no tienen hijos, ¿cómo imaginan que sea su hijo? La mayoría de ustedes tendrá una idea de cómo sería ese hijo, incluso por atribuciones y características. Desde allí comienza entonces la formación de un vínculo, cuando imaginamos, cuando tenemos una representación del bebé, incluso cuando deseamos el tener un hijo. Entonces, a esta primera fase, cuando no hay un niño, se le llama los precursores del vínculo. Desde estos autores, desde Vives, Lartigue y Córdoba. Desde otros autores, bueno, le dan un nombre diferente, como el prevínculo o las fases previas a la formación del vínculo, pero bueno, el término es lo que es variable, ¿no? La esencia es lo mismo. El vínculo entonces se forma en 2 etapas. Lo que sería el estadio anobjetal, que es prácticamente los precursores del vínculo, y el estadio objetal, que es el desarrollo del vínculo. La siguiente. En el estadio anobjetal o precursores del vínculo se presentan 2 fases. La primera, que sería la fase del deseo. Entonces, para tener un hijo, lo ideal es primero desear, y este deseo o esta fantasía del hijo se ve desde mucho antes, ¿no? Como ahorita les preguntaba, ustedes fantasean en cómo sería su hijo y alguien dice, bueno, yo lo quisiera chinito, o con el cabello lacio, que se parezca a mí, etc. ¿No? Ya tenemos una primera imagen de un hijo. Los estudios remiten que incluso desde que son niños o desde la infancia se tiene esta idea de un hijo. Y a medida que se va creciendo, esta imagen del hijo va cambiando, teniendo una aproximación más real en la adolescencia o cuando ya hay la posibilidad de un embarazo. Entonces, desde allí se empieza a formar el vínculo. Posteriormente, la segunda fase es la fase de la fantasía pura, en la cual ya hay un embarazo, por eso ya hay fantasía pura, pero se da en el primer cuatrimestre del embarazo, donde aún no hay una visión, nada más está la noticia del hijo que va a llegar, pero todavía no hay una noción, ¿no? La siguiente. La segunda fase es la del estadio objetal, o propiamente el desarrollo del vínculo, que la primera subfase sería la fase de la relación objetal con un objeto externo interno. ¿Qué es esto? Se inicia esta fase cuando la madre siente los movimientos fetales del bebé. Ya hay una relación
relación con el objeto. Aún no lo conocen, aún no nacen, pero ya está allí. Ahora con el ultrasonido y todas estas revisiones ya médicas que ya se puede determinar el sexo del bebé, pues ya incluso la mamá puede irse formando e ir creando el espacio físico para el bebé, que es parte también del vínculo, el crear, ir comprando la ropita, la cuna, el ir buscando el nombre, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente llega el bebé en la segunda fase, que es la fase de la relación objetal con el bebé real. Y bueno, esta fase es muy importante porque aquí se consolida el vínculo. Ya nació el niño y la imagen que teníamos nosotros de ese niño que fantaseamos, la tenemos que contrastar a nivel psicológico con el bebé real, con el bebé que nació. Y entonces, pues puede ser que no haya sido ni chinito, ni con los ojos azules, y nació lacio y con los ojos cafés, ¿no? Entonces, ese proceso, esa contrastación del bebé imaginario con el bebé real requiere de un proceso psicológico en el cual la mamá, todas las fantasías y las depositaciones a las cuales le atribuyó a ese hijo, ahora tiene que contrastarla con el bebé real para poder aceptar al bebé, amar al bebé, cuidar al bebé y vincularse con él. Pero eso es todo un proceso psicológico. Además hay una parte importante aquí. La mamá tiene que también incluir las fantasías del propio padre, de la pareja, que también la pareja tiene sus propias fantasías, ¿no? Entonces, bueno, en estas fases hicimos, bajo este contexto teórico, hicimos esta investigación, en la cual trabajamos con 26 madres con hijos pequeños del estado de Michoacán y del estado de Guanajuato, con un rango entre los 19 y los 37 años de edad, siendo 20 mamás estudiantes de licenciatura, 6 graduadas de licenciatura, una con carrera técnica, y de los cuales 21 se encontraban casadas, una soltera y 4 en unión libres. La edad de los niños con la que trabajamos fue de los 6 meses hasta los 3 años. Lo dividimos en varios grupos, pero en esta presentación que yo les hago voy a presentar los resultados totales. Y bueno, estuvimos trabajando, también me faltó mencionarles, con entrevistas a profundidad, con una ficha de identificación y bueno, para medir las cuestiones de apego, que bueno, es parte de otra temática que no les presento aquí. Estuvimos trabajando con evaluación de la situación extraña, con los niños pequeños en cámara GC y con los niños más grandes con una guía de evaluación del apego. ¿Qué encontramos? Si le das, por favor. Bueno, en la fase del deseo, las mamás imaginaron desde pequeñas que iban a ser mamás o en algún momento de su vida deseaban tener un hijo, consolidando esta fantasía cuando supieron que iban a ser mamás o cuando se casaron. Y la noticia más impactante fue con las mamás que estaban estudiando. Para ellas la noticia del embarazo causó mucho impacto. Ellas mencionan en las entrevistas que nunca se visualizaron embarazadas en la universidad y fue una situación que les ocasiona demasiado estrés. Y bueno, decía una de las mamás, con el embarazo me sentí satisfecha en mi aspecto profesional. No habíamos planeado un futuro que se adelantó como parte del discurso. Lo que aparece entre comillas es parte del discurso de las investigadas. En la fase del deseo, ya cuando se supieron embarazadas y percibieron los primeros movimientos fetales, las mamás imaginaron que iban a tener el hijo. No, es la siguiente, ¿no? En la fase de la fantasía pura, por favor. Bueno, era lo que les comentaba, en esta fase, le das todo, por favor, toda la diapositiva. En esta fase de la fantasía pura, pues tuvieron que primero adaptarse a la noticia, asimilar la noticia y luego realizar una serie de ajustes en el ámbito de la familia y de la pareja. Hubo muchos temores en algunas de las mamás, sobre todo en aquellas mamás que ya habían tenido embarazos previos o que habían perdido bebés antes, y una de ellas menciona: cuando supe que estaba embarazada, el primer pensamiento que tuve fue que otra vez iba a abortar. Mi hija no fue deseada ni planeada y yo pasé por una depresión con ella.
y eso me trajo muchas consecuencias. El embarazo fue más difícil que los otros. Entonces surgen una serie de cuestiones a niveles de ajustes, no nada más a nivel emocional, sino también en el ámbito familiar, de pareja y profesional. Las mamás, al momento de saberse embarazadas, imaginaron a su bebé física, psicológicamente, integrando ya los rasgos de la pareja. Y decía una de las chicas, esperaba que fuera como mi primer hijo, físicamente me lo imaginaba bonito, chinito, hasta con ojos de color. Y bueno, también tuvieron temores, esto es muy común, temores sobre los padecimientos que pudiese tener el bebé, enfermedades, malformaciones, etc. En el estadio de relación objetal con un objeto externo-interno, el embarazo las hizo sentir muy felices, muy satisfechas como mujeres. En los casos que no planearon el bebé, la presencia de malestar se prolongó durante todo el embarazo, y conforme avanzó el embarazo, las mamás empezaron a preparar la llegada del bebé, comprando la ropa, buscando el nombre, etc. Me voy a ir rápido porque va a ser hora. En la relación objetal con el bebé, ya cuando nació el bebé y que superaron el miedo al parto, esa es otra de las fantasías que detectamos también allí. Había mucho miedo al parto, mucho miedo al dolor que iban a sentir. Entonces, bueno, cuando finalmente superaron esos temores y que tuvieron sobre el parto y que ya nació el bebé, al nacer los bebés y constatar que estaban sanos y completos, pues sintieron mucha emoción, alivio y felices. En el caso de una de las mamás, la contrastación con su hijo real no fue como ella lo esperaba y no logró neutralizar todas estas depositaciones, y ella decía que no reconocía a su hijo como tal, incluso se sentía decaída y su esposo se sentía decepcionado porque no era el bebé como lo había imaginado. Y bueno, actualmente las mamás mencionaban que tenían una relación muy bonita con sus hijos. Te vas a conclusiones, por favor. Bueno, a manera de conclusión podemos decir que en estas mujeres estudiadas se pudo describir y constatar el proceso de los precursores del vínculo en sus diferentes etapas, teniendo y detectando los deseos que tuvieron las mamás, las depositaciones más comunes, y esto coincide con varios de los estudios que se han hecho aquí en México, como de Vives, Lartigue y de Lorente y Reyes de Polanco. Si quieres. Bueno, la otra, por favor, porque si no te y bueno, además de constatar todo cómo se da este proceso de los precursores del vínculo, vimos también el impacto que tiene la formación del mismo vínculo con el hijo, el proceso que se da con las mamás, este proceso que les digo de neutralizar todas estas fantasías y depositaciones, y cómo en algún momento también las mamás que tuvieron dificultades para neutralizar y contrastarse el hijo deseado con el hijo real, tuvieron mayores dificultades para establecer el vínculo con su hijo, a diferencia de aquellas mamás que pudieron establecer estos procesos psicológicos y poder establecer un vínculo sano con su hijo, ¿sí? Y bueno, las principales bibliografías que utilizamos en la investigación, bueno, pues son estos textos, y yo no traje en donde se publicó, pero el texto fue presentado en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Mexicana el pasado noviembre, y va a publicarse en un texto que se llama Investigaciones sobre Infancia, que lo va a publicar la Universidad de Valladolid en España.